Esto es el laberinto de Minotauro VK. Es jueves y como casi siempre toca hablar un poquito de todo. Y hoy voy a hablar de un sitio al que iba de joven, un sitio de estos que ya prácticamente no hay, ahora que todo el mundo está con las tablets, la tecnología, con otras actividades también, bueno, que yo llamo de ocio, pero era una cosa que os voy a hablar, a muchos va a sonar a chino, pero era una actividad que se hacía en los centros culturales del municipio de Madrid, que se llamaba la tarde joven o la tarde más joven, que luego había también, algunos habéis conocido, la noche más joven. La noche más joven se hacía más en polideportivos, actividades más deportivas iba orientado, aunque también se hacían cosas de música y discoteca y esas cositas, pero más light, porque, pero la tarde joven era para gente un poquito más joven, gente adolescente. Y aquí conocí yo amigos, también a gente fascinante, a monitores del curso, era algo organizado por el Ayuntamiento de Madrid, estas actividades que se hacen para que también los chavales se relacionen, conozcan muchas cosas. También se hace ya muchas veces en muchos barrios, como se suele pasar, para que no se vayan que si a las drogas, que si a la bebida, que si a otras cosas peores, y pues, bueno, se junten y tengan sus aficiones. Y esto que se hacía en el centro cultural, yo el que iba era en Puente Vallecas, pues se hacía en las... Yo recuerdo que este centro cultural tenía 2 o 3 plantas, o 4, y se hacía en la segunda o tercera, creo. Bueno, tenía como varios, pero donde se hacía lo principal normalmente era en la tercera, donde una de las partes que tenía esta tarde más joven, que por cierto, lo mejor de esta tarde más joven casi siempre eran los monitores que hacían actividades, que ahora contaremos un poquito de tope. Yo recuerdo a varios, recuerdo a Sergi, recuerdo a Félix, recuerdo también a 2 chicas que ahora mismo no me acuerdo el nombre, mira que he estado pensando días y demás, pero no me acuerdo de su nombre, pero era también súper maja cómo nos hacían las actividades, cómo nos atendían, cómo también tenían esa mano izquierda que había que tener con los chavales, y más que había chavales un poquito de todo tipo, digamos, pues... Toda esa gente, era ese ambiente, son monitores super majetes. Y luego había, nada más entrar yo recuerdo, por arriba, una vez que entrabas, había 2 rincas en la que jugabas a juegos como... Yo recuerdo un juego tipo Cadillac en dinosaurio, pero en plataformas 3D, bastante buenos, con disparos, con tirar a los malos, bastante buenos, ahí con el tipo beat'em up de lucha. Y que me gustaba bastante, y lo bueno es que hacías cola para jugar. A ver, no era un juego completo, creo, porque luego había un momento en el que el juego ya se acababa, o sea, era como unas brincas con una especie de juegos que eran casi todos demos. Había uno de Fórmula 1 que tampoco era el juego completo, había otro también de boxeo que tampoco era este juego completo, pero bueno, te lo ibas pasando bien, mientras que esperabas la cola conocías a otra gente, o sea, la verdad que era una cosa bastante entretenido esto que ya donde conocí yo la Sega Dreamcast, es la última consola de Sega. Y bueno, esa parte del videojuego también había dentro de esta tarde joven, que por cierto te daban a entrar unos vales para beber Coca-Cola, Fanta, todo bebidas que no fueran alcohólicas, también agua creo que había, que ibas gastando esos vales para durante la tarde tomar, que también había los famosos ciberclub. Es unos ordenadores donde algo que muchos no conoceréis, pero que yo por ejemplo conozco, que es un mundo fascinante, que era el TerraChat. Ahí yo conocía gente de todo tipo, se conocía, se chateaba sobre el mundo de la fantasía, de la historia, de casi todo. Luego yo ahí estuve ahí toqueteando por primera vez, porque esto era joven, el tema de correo. Claro, muchos conocéis los memes y tal, pero en esa época había los vídeos primogénitos de YouTube, o vídeos que te mandaban por correo electrónico bastante curiosos, y que ahora diréis, esto es una chorrada, pero en esa época te flipabas con muchas de esas herramientas, muchos de tal. También podías jugar a jueguecillos de estos mini que había online en el ordenador. Creo que también algunos de ellos tenían el Warcraft también, para jugar al Warcraft y otros videojuegos en la red. Así que bueno, era una manera de también charlar con otra gente, ibas interactuando, y esta manera de los ordenadores. Luego también yo recuerdo que a veces hacían actividades en plan, recuerdo alguna vez poner películas o otro tipo de actividades que los monitores iban haciendo cositas para que, aparte de estas consolas, estos ordenadores y otras cosas, fuésemos también haciendo otras cosas. También había cosas de juegos de mesa y otras cosas, aparte de juegos de mesa. Bueno, yo la mayoría de juegos de mesa os parecía, pero a uno de los que tengo especial cariño se llama Félix,
Y era un monitor que me metió en un mundo que me encanta y siempre me ha encantado, que es el mundo, por un lado, del rol y por otro lado de la fantasía y de la estrategia, que es el mundo del Warhammer. Ya comentaremos lo del rol. Pero yo con él por primera vez jugué, recuerdo, a los Warhammer. Luego llegué a tener un ejército de enanos y llegué a tener cositas, pero es que esa afición al mundo fantástico y cómo él se traía, porque él no le ponía a nadie ni de ayuntamiento ni ningún sitio, él se traía su propio equipo, que le gustaba el Warhammer, y se traía sus propios enanos, sus orcos. Claro, eso muchas veces sí tenían allí había una especie de mini polideportivo para actividades que hacían allí en ese centro cultural. Había mesas y tal para poner todo eso, pero se traía hasta el propio césped y los propios escenarios para poner esos enanos, esos orcos, esos elfos. Es que me recuerdo que tenía un poquito de todo, porque llegamos a jugar con elfos, con orcos, con Skavens, tenía un poquito de todas las razas, y vas conociendo este universo, cómo se jugaba, la estrategia, cómo te equivocabas, en plan no avanzaras mucho, dejar a los arqueros por atrás para que te cubrieran la retirada, dejar a la caballería por delante o por atrás. Esas estrategias, que también fue una manera de meterme en el mundo de la estrategia, que luego con videojuegos, que por cierto mucho de ellos jugué en esos ordenadores, porque yo en esa época primogénita no tenía todavía ordenador, a juegos como el Imperium y otros juegos. Pues era una manera de meterte en ese videojuego, en ese mundo de fantasía, con esos enanos, con esos trolls, con esos dados que ibas tirando, y era una manera fascinante. Y como muchas veces yo también, fue una manera de, por ejemplo, leer. Yo a través de este universo quería conocer más y me compré los libros de Warhammer, de los codes que se llaman, donde están las normas de una raza. También compré los libros de Gotrek y Frelis, que es una saga de Warhammer, yendo como por distintas partes de este mundo de Warhammer, que el mundo de Warhammer es una especie de mundo de Señores Anillos, pero con razas bastante distintas. Están los Skavens, que son una especie de rata, los hombres lagarto, los hombres del caos. Tiene algo de parecido al Señores Anillos, pero también tiene bastante distinción, y por eso me suele gustar bastante estos escenarios de Warhammer. Luego está el Warhammer 40.000, que eso es otro mundo. Creo que de Warhammer 40.000 él tenía a nivel particular, pero nunca llegamos a jugar allí en la tarde más joven. Pero es que fue conocer un mundo y unas sensaciones, y por ejemplo también fue conocer también, aparte de este Warhammer, que daría solo para un podcast, pues fue para conocer el mundo de los juegos de rol. Un juego de rol, Félix nos hacía de maestro, suele haber un maestro que es el que lleva un poco, el jefe de la partida también, como el que lleva la partida, el que va haciendo un poquito situaciones. Suele haber libros que se compran con estas situaciones o con estos escenarios, mapas, pero él también los hacía. Es que un currazo tan grande, y hoy en día, o muchos sitios en esa época también, alguien que estuviera en esto de la tarde más joven, no se haría todo este trabajo y este curro, y es por eso que valoro tanto este tiempo, por los monitores, cómo nos trataban, el curro, cómo se curraban estas actividades. Había muchas otras, pero esas no, como yo no las hice, no las recuerdo tanto como estas que hice. Pero es que, por ejemplo, sabéis que este podcast se llama El laberinto de Minotauro VK, si no es que os habéis perdido. Pues uno de los motivos es porque, aparte de que porque Minotauro es la famosa editorial de los libros de Tolkien, porque Minotauro era el personaje que yo usaba en muchas de estas partidas de rol. De que había, recuerdo, un mago, un enano, un minotauro, que no sé si había un elfo también, no sé si un elfo, un humano también. Pues tenías que en una ciudad, luego contra un nigromante, escenario, recuerdo ahí yendo a un lado, yendo a otro, y es que era tan fascinante esa partida de rol, y te lo pasabas tan pipa, es que merecía muchísimo la pena, y es algo que os recomiendo, vamos, de aquí a 1.000.000, esta partida de rol. Y es algo que a veces muchas veces se ha hablado de las partidas de rol, de los crímenes, el asesino de la partida de rol, pero es que tiene esta parte de pensar, de fantasía. Yo os digo que nuestra imaginación no la desarrollamos todo lo que deberíamos. Y estos juegos, y también, claro, porque estos juegos era yo con otra gente, con estos chavales de esta tarde joven, y nos lo pasábamos pipa. Ahí cuando ya decía Félix, uy, es que ya por hoy vamos a cerrar, hay que recoger, y un poquito antes tenemos que recoger ya las cosas de
de la partida, que ibas con tus anotaciones, con tus puntuajes, con tu dado, con tu todo, y es que te lo pasabas tan bien. Y cuando ya yo recuerdo con nostalgia esa última partida que llegamos a una especie de mazmorra, claro, eso tú lo hacías. A veces sí había figuras o papel, pero otras veces no, y era todo imaginario. Yo recuerdo como si hubiera estado dentro de esa mazmorra, de ese bosque por donde íbamos contra esos orcos, contra esos villanos. Y es que era tan mágico esos recuerdos que tengo, así que bueno, ojalá hoy en día seguro que sí, aunque yo en el mundo joven estoy más perdido, si existen centros culturales y en otros sitios este tipo de actividades que merecen muchísimo la pena. Espero que sí, y si hay esta tipo de actividades para vosotros, porque estáis en edad, o para vuestros hijos, incluso para vuestros nietos o familiares que conozcáis, o amigos que conozcáis más joven, pues os animo a que vayáis a ellas, porque todo ello, toda esta cultura, ya os he hablado de informática, de videojuegos, de hablar con otra gente, del mundo de la fantasía. Es que se aprendía tanto que merecía tanto la pena, y yo creo que este tipo de iniciativas hoy en día estaría muy bien. Así que os dejo por hoy, nos vemos en siguientes podcasts y adiós.